hoy, como ya bien se ha mencionado, vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. El tema que vamos a abordar hoy día le estamos dividiendo en dos sesiones, ¿ya? La primera parte la vamos a abordar el día de hoy y ya la segunda parte la vamos a estar abordando para el 1 de junio, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, listo. Vamos a compartir. A ver, vamos a ver acá la pantalla. Bien, muy bien. Entonces, bueno, estamos empezando el día de hoy, día 25 de mayo, con el tema de TDA y TDAH. Ya el día de hoy, pues vamos a ver el tema de la intervención, vamos a ver cómo es que abordamos desde la terapia conductual en estos casos de TDA y TDAH, que en realidad es el mayor diagnóstico que podemos encontrar en nuestra población infantil. Entonces aquí tenemos tratamiento del TDA y TDAH, esta vendría a ser nuestra primera sesión y luego vamos a dejar una segunda sesión en la cual vamos a continuar abordando otros aspectos referidos al tema de hoy, valga la redundancia. Bien, esto es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, el abordaje en pacientes con TDA y TDAH, el TDA o TDAH en la familia y básicamente lo que es la terapia conductual. Esos tres puntos muy importantes son los tres primeros puntos principales que nosotros vamos a abordar. ¿Sí? Entonces, viendo el temario, vamos a dar inicio. Bien. Ahí nos dice, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando hablamos de TDA es sin hiperactividad, simplemente estamos hablando de un trastorno de déficit de atención. Pero cuando ya hablamos del TDAH, estamos hablando que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y es un síndrome de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Nosotros tenemos que saber de que hay tres tipos de TDAH, ¿ya? Según predomine, obviamente, pues a veces va a predominar más lo que es el tema de la falta de atención, como puede predominar la hiperactividad o la impulsividad, o simplemente una combinación de ambas situaciones. Y cuando vamos a hacer el diagnóstico, vamos a realizarlo a través de criterios clínicos. ¿Ya? Entonces, por lo general aquí el tratamiento siempre va a incluir lo que es la farmacoterapia y la terapia conductual, que es la que vamos a ver más adelante. Ahora, este tipo de trastornos se van a considerar una enfermedad del neurodesarrollo. Cuando nosotros hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando pues de que estas pues son las condiciones neurológicas que van a aparecer dentro de la primera infancia, ¿no? Y por lo general siempre puede ser antes de entrar a la escuela o durante los primeros años de la etapa primaria, ¿no? Y también pues obviamente van a afectar a lo que es el desarrollo del funcionamiento personal, la parte social, también la parte académica se puede ver afectada y en el caso de adultos, obviamente la parte laboral. Ahora, por lo general van a implicar pues dificultades con la adquisición o de repente lo que es la conservación de las habilidades o de los conjuntos de información específicos. También tenemos que saber que los trastornos del desarrollo neurológico pueden implicar pues ya lo que es una disfunción en muchas áreas. Cuando yo hablo de áreas me refiero a la atención, me refiero a la memoria, lo que es también un tema de percepción, de lenguaje, lo que es la resolución de problemas o también lo que es la interacción social. Ahora, algunos expertos pues consideraban, ¿no? Previamente que antes el TDAH pues era como que un trastorno de comportamiento, ¿no? Y esto es pues probablemente debido a los trastornos de la conducta que se presentan, ¿no? Y en particular porque muchos de estos niños tienen algunos trastornos de oposición desafiante o un trastorno de la conducta, que es lo más común. Pero si nosotros hablamos del TDA o el TDAH, ya estamos hablando de que esto tiene fundamentos neurológicos que ya están establecidos y que no simplemente estamos hablando pues de una mala conducta. Se estima pues de que este tipo de trastorno afecta al 5 o entre el 15% de los niños,
pero es la manera, ¿no? En cómo a veces nosotros nos equivocamos al etiquetarlos como niños con una mala conducta cuando presentan este tipo de trastorno, ¿no? Ahora, según el DSM-5, nos dicen de que existen 3 tipos, ¿no? Como ya lo había mencionado hace un rato, ¿no? El TDA con predominio del déficit de atención, el otro con el predominio de hiperactividad o impulsividad y el que es el mixto, ¿no? El que tiene de ambos. Y en general, el TDAH es 2 veces más común en los niños, en los varones, ¿no? Y el tipo de predominio de la hiperactividad o la impulsividad es de más o menos de 2 a 9 veces más frecuente en los varones, ¿no? Y el que viene con un tipo, con el predominio de déficit de atención, siempre lo vamos a ver con igual frecuencia tanto en varón como en mujer, o tanto como en niño o en niña, ¿no? Ahora, el TDAH no tiene una causa única o específica que nosotros podamos conocer. Hay muchas posibles causas, ¿no? Pueden haber factores genéticos, bioquímicos, fisiológicos, conductuales, ¿no? También otro factor de riesgo puede ser que hay un bajo peso al nacer, que de repente se pueda sufrir pues un traumatismo craneoencefálico, una deficiencia del hierro, de repente que en la etapa prenatal haya habido una exposición al alcohol, al tabaco, a la cocaína. Entonces, esto está relacionado con diferentes tipos de experiencias, ¿no? Entonces, pero esos son algunos pues de los factores que influyen para que un niño pueda tener o desarrollar el TDA o el TDAH. Ahora, hace un ratito yo mencioné de que puede haber TDAH en adultos, ¿no? Y a pesar pues de que el TDAH o el TDA sea considerado netamente un trastorno de los niños o que se dé en la primera infancia, justamente por este motivo, por lo mismo que se inicia durante la primera infancia, las diferencias neuropsicológicas, perdón, van a persistir muy probablemente si es que no hay una intervención hasta la edad adulta, ¿no? Y aquí los síntomas conductuales se van a ver evidenciados, pues ya obviamente en la adultez, y aunque a veces el diagnóstico de vez en cuando, a veces no es reconocido hasta la adolescencia o de repente la edad adulta, algunas manifestaciones deberían de haber estado presentes antes de los 12 años. Si nosotros vamos a hablar de qué tipo de síntomas que nos hagan ver que hay TDAH en un adulto, pues van a ser básicamente las dificultades para concentrarse, lo que es la dificultad para poder completar tareas, los cambios de humor, la impaciencia y también la dificultad para poder mantener las relaciones, ¿no? Entonces, la hiperactividad en adultos, por lo general, se va a manifestar como inquietud e intranquilidad, ¿no? En lugar de la hiperactividad motora, pues que obviamente se produce en los niños pequeños. Ahora, los adultos con TDA o TDAH también tienden a tener un mayor riesgo para lo que es el desempleo. Van a tener lo que es una reducción de los logros educativos y también podemos encontrar un aumento de las tasas de abusos de sustancias y también probablemente de la criminalidad, ¿no? Puede ser un poquito, el TDAH puede ser un poquito más difícil de diagnosticar durante la edad adulta. Los síntomas pues pueden ser similares a un trastorno del estado del ánimo, de repente pues desórdenes de ansiedad o de repente pues también trastornos por uso de sustancias. Entonces los adultos con TDA o TDAH pueden beneficiarse con el mismo tipo de tratamiento que recibe un niño, terapia conductual y farmacología también, ¿no? Entonces, también pueden pues beneficiarse con un asesoramiento para poder manejar mucho mejor sus tiempos y pues otras habilidades de adaptación, ¿no? Bien. A menudo los síntomas o los signos del TDAH o del TDA van a comenzar antes de los 4 años de edad, ¿no? Y siempre los vamos a ver uno que otro, como lo dije, hasta los 12 años de edad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, la edad pico, por así decirlo, para poder yo hacer un diagnóstico, básicamente siempre es entre los 8 y los 10 años de edad, ¿no?
pero sin embargo a veces no, algunas personas no logran ese diagnóstico hasta después de la adolescencia, ¿no? Y bueno, básicamente como lo dije, los síntomas más resaltativos es la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad. Cuando hablamos de una falta de atención, significa de que el niño tiende, ¿no? A que, o mejor dicho, de que esta sintomatología aparece cuando el niño, por ejemplo, realiza tareas que requieren de vigilancia, hay un tiempo de reducción rápido, hay una búsqueda visual constantemente, una búsqueda perceptiva, ¿no? Cuando hablamos de la impulsividad, hablamos de que se refiere a las acciones precipitadas que pueden provocar un resultado negativo, como por ejemplo, ¿no? En los niños, correr y cruzar la calle sin mirar, de repente en los adolescentes y en los adultos, en ellos de repente puede ser dejar de ir a la escuela o de repente dejar un trabajo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y cuando hablamos de hiperactividad implica ya una actividad motora excesiva. Los niños, especialmente los más pequeños, pueden tener pues las dificultades para permanecer sentados en silencio, ¿no? Cuando tienen que hacerlo, como en la escuela, por ejemplo, ¿no? Los pacientes o las personas ya adultas no pueden ser simplemente nerviosas, inquietas, habladoras, a veces hasta el punto de que otras personas se sientan cansadas, ¿no? Y que los observen mucho y se aburran de ese comportamiento. La falta de atención y lo que es la impulsividad impiden básicamente lo que es el desarrollo pues de las habilidades académicas, ¿no? De las estrategias de pensamiento, de razonamiento, también pues lo que es la motivación para ir a la escuela, la adaptación a las demandas sociales de que todas las personas tenemos, ¿no? Los niños que presentan el TDAH, por ejemplo, con un predominio del déficit de atención, tienden a aprender con la práctica y tienen dificultad en situaciones de aprendizaje pasivo, ¿no? Que requiere pues un rendimiento continuo y la finalización de las tareas. Entonces, en términos generales, aproximadamente entre el 20 al 60% de los niños con TDAH o TDA tienen trastornos de aprendizaje, ¿no? Pero se observa, ¿no? Cierta disfunción escolar en la mayoría de los niños con este cuadro, ¿no? Debido a su falta de atención, ¿no? Y esto hace de que en ellos pasen inadvertidos algunos detalles. Y también la impulsividad, ¿no? Que va a determinar que los niños respondan sin pensar acerca de las preguntas. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes conductuales de la persona, ¿no? Del niño, del adulto, que pueden revelar de repente una escasa tolerancia a la frustración, que de repente hay una constante oposición, o que de repente el niño haga muchos berrinches, o que de repente sea agresivo, de que hayan pues malas aptitudes sociales, ¿no? Y que no haya una buena relación con sus compañeros, de que también pues ellos puedan tener alteraciones del sueño, que puedan tener ansiedad, que puedan tener disforia, la depresión o las fluctuaciones anímicas. Entonces hay que tener también muy en cuenta los antecedentes conductuales. Bien. Les voy a poner un video y quiero que en el chat me confirmen si es que logran escuchar el audio. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Por favor, ¿me confirman si logran escuchar el video, por favor? A ver. No, a ver, alguien más, por favor, que me confirme si escucha el video. No, no se escucha. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Ya? A ver, de repente hay algo que no he compartido bien. Ok. Bien, vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Ya?
A ver, ¿me confirman si se ve mi pantallita, por favor? Psicóloga, sí se le logra escuchar, pero no se logra visualizar el PPT ni a usted. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Ahí está. A ver, voy a volver a compartir. Avanza. Ok. A ver, ahora voy. ¿Me confirman si lo logran escuchar ahora sí? No, no lo logramos escuchar, psicóloga, pero sí estamos viendo el video. A ver, qué raro. A ver, vamos a dejar de compartir. A ver, lo voy a compartir básico, avanzado, con el audio del ordenador. ¿Ya? Audio del ordenador. Básico. Ujú. A ver, lo voy a compartir ahorita. Ahora sí, ya, con compartir sonido, perdón. A ver, voy a... ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias... ¿Me confirman? ¿Ahora sí lo logran escuchar? Sí, sí, psicóloga, se logra escuchar perfectamente. Ok, voy a ponerlo desde el inicio entonces. A ver. Pablito, levántate. Listo. ¿Te lo tengo que repetir todos los días? Ya te oí. Levántate, ahora. Pablito, apresúrate. ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias de hoy son mate, japonés, música. ¿Necesito mi grabadora hoy? ¡Ah! ¡Pablito! ¿Qué? ¿Por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se fue. Apresúrate. Estaba a punto de irme. Historietas no están permitidas en la escuela. Me la puso mamá. Me ayuda mucho. ¿Culpando a tu madre otra vez? Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Pablito. Segunda pregunta 84. Pablito. Tercer Pablito, pregunta... cállate. Préstamelo un segundo. Solo si me la devuelves. Siempre pides cosas prestadas. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara. ¿Qué estás dibujando, Pablito? Mire. Estamos en matemáticas ahora. Ups. ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué es tan diferente de otros niños? No olviden la tarea. Levántense. Despídanse. Adiós. 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 ¡Oh! Esta vez hagámoslo con una sola mano. Yo también. ¿Quieren tratar con una sola mano? ¡Yo también juego! ¡Es él otra vez! Sí, es él. Pablito, espera tu turno. No seas malo. ¡Ey! ¡Es peligroso!
¡Miren, miren! ¡Miren, lo voy a hacer otra vez! ¡No seas egoísta! ¡Basta ya! ¡Miren qué rápido voy! Pablito, es tan molesto. Otra vez, solamente piensa en él. Vámonos, chicos. Vamos a jugar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Lo hice otra vez. Yo solo quería jugar con ellos. ¿Por qué no puedo congeniar con todos los demás? ¿Será capaz de integrarse con los demás? ¡Ya llegué! Pablito, ¿tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. ¡Seguro! Ah. Es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Ah, sí. Se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar. Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. A ver, se paró el video, voy a volver a compartir la pantalla, ¿ya? No se preocupen, ahorita la comparto. Ahorita lo comparto. Para poder... Ok, vamos a volver a poner el video, ¿sí? Ahí voy a poner. Pablito, estoy comiendo albóndigas sin ti. ¿Por qué estás viendo la tele? Ven a comer tu cena ¿Por inmediatamente. qué siempre me apagas la televisión? ¿Por qué es así una y otra vez? ¿Por qué siempre es a mí al que le dicen de cosas? Los educamos del mismo modo a los dos, porque son tan diferentes. ¿Qué puedo hacer? Como podría esperarse en un día festivo, el lugar está lleno, ¿no es así? ¡Hey, Pablito! ¿A dónde vas? ¡Hey, cuidado! Disculpe, ¡Pablito! Disculpe. ¡Espera! ¡Pablito! ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué pasaría si te caes? Oh, no me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Es realmente falta de disciplina por parte de su mamá? ¿No soy bueno? ¿Qué se debe hacer como padre? No siempre es grosero y egoísta. Él es alegre y entusiasta. A veces se concentra muy duro. Y a su modo es muy afectuoso. Quiero alentar su fuerza. La correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias. Así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo. En aras del futuro de la infancia, queremos que los vigilen amablemente. Maximiza el potencial de los niños con TDA. Bien, a ver, me gustaría que me den opiniones. A ver, hemos estado hablando un poquito de la conducta, ¿no? De los niños con TDA, con TDAH. ¿Qué es lo que han podido observar ustedes tanto en el niño como en los padres? A ver, ¿quién quiere compartirnos su opinión? De repente... ¿A quién le gustaría dar su opinión? Pablito,
A ver, alguien ha escrito por acá. Vamos a ver. Ok, no respetan turnos ni miden el peligro. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más han observado ustedes en el video? A ver. Se distrae con cualquier cosa y no se da cuenta. Ok, si no podemos activar el micrófono, lo podemos escribir automáticamente en el chat. No, la idea es que todos participemos, ¿no? Y como hemos visto, este video es muy ilustrativo, es súper ilustrativo, y no solamente nos habla del niño, sino también de algunas conductas que los padres tienen para de esa manera corregir a los hijos que tienen TDA o TDAH, y no es la manera pues más correcta, ¿no? Para poder hacerlo de esa manera. Bien, a ver, Isabel, ¿puedes activar tu audio? Isabel Ordóñez está levantando la manito. De repente, a ver si puedes activar tu audio. No mide los peligros, la preocupación de los padres porque no pueden entender el diagnóstico. Ahí, Muy, Isabel, buenas noches. sí, muy buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias. También el video me pareció bastante dinámico e ilustrativo también. Y sí, ¿no? Demuestra algo fundamental, que es esto, ¿no? Precisamente la dificultad que a veces los niños tienen para mantener su autocontrol, este tema de olvidarse las cosas. Entonces, marca puntos bastante importantes, y también el tema de los papás, que a veces también como padres se puede perder también el control, ¿no? Y la frustración y el cuestionamiento de por qué mi hijo es diferente al otro hijo, qué hice yo mal como padre. Y ahí creo que nuestro rol como psicólogos es fundamental también. Exacto, Isabel. Muchas gracias, efectivamente. Leiva nos está levantando la manito también, Leiva Salazar, a ver si podemos activar el micrófono, perdón, de Leiva para que también nos pueda compartir su opinión. Ya, ahí nos están levantando la mano. A ver, vamos a escuchar a Leiva y luego a Valerie. ¿Sí? Vamos a escuchar a Leiva y luego a Valerie. A ver, creo que yo tampoco puedo. Creo que yo. Ahora sí. Leiva, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, dinos, por favor. Ya. Bueno, yo quería contar, yo también soy psicóloga y he tratado con algunos niños con TDAH, pero además soy también tía de un niño con TDAH. Entonces, bueno, el video ha reflejado claramente, me ha hecho recordar mucho a mi sobrino, a muchas características, no prácticamente todo, excepto, bueno, hay algunos casos, ¿no? Y este es el de mi sobrino. Considero que también depende mucho de los padres, ¿no? Cómo actúan ante esta situación, porque he visto casos donde padres pegan a sus niños porque ya pierden la paciencia y demás, ¿no? Entonces, esto como que agrava más la situación, ¿no? Obviamente peor rendimiento escolar y todo lo demás de la conducta en casa mismo. Y sin embargo, en este caso mi hermana, ella no le pega, y sin embargo lo motiva mucho a que estudie actividades deportivas, ¿no? Lo mete a clases, y él es un niño que tiene muy buenas calificaciones, de hecho, o sea, sale, se podría decir, ¿no? De lo común o de lo normal, ¿no? Lejos de tener problemas del aprendizaje, sí, le cuesta concentrarse, pero al final obtiene muy buenas notas y es muy hábil. Creo que gracias a lo que está haciendo el trabajo de mi hermana es que le está desarrollando muchas habilidades, ¿no? Deportivas, artísticas y demás. Por eso, poniendo el ejemplo, ¿no? Que es algo que tengo muy cerca, creo que según cómo actúan los padres, pues va a determinar también muchas cosas, ¿no? A pesar de que los niños tienen las mismas características, eh, también a veces los padres por desconocimiento o porque pierden la paciencia, ya no tienen, pues, no, tolerancia, pues ya actúan de otras maneras, ¿no? Pero creo que mi punto de vista que iba, aparte de contar la anécdota, era decir que el actuar de los padres es importantísimo en los casos. Exacto, muchas gracias, Leiva, gracias por no solamente compartir tu opinión, sino también por compartir ya algo ya mucho más personal, ¿no? Como compartir también el caso de tu sobrino. Y sí, efectivamente, todo lo que tú mencionas es correcto. Bien, ahora con Valerie.
Valerie, a ver si puedes activar tu audio. De repente, ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Valerie, te escuchamos. Sí, mira, lo que he podido apreciar en el video, y bueno, a nivel personal también en la sociedad, hay mucha falta de conocimiento con respecto a este trastorno. Y bueno, lamentablemente también los profesores, ¿no? Porque son los educadores los que podrían dar una alerta a los padres, ¿no? En el sentido de que el niño está presentando este tipo de trastornos para que pueda llevar una evaluación y puedan hacer un diagnóstico adecuado. Eso es muy importante, ¿no? Porque de repente los papitos no conocen porque se dedican a otras cosas, pero los profesores sí. Los profesores ya tienen una base, una formación que pueden dar una alerta. Exacto. Así es, Valeria. Ellos ya, todo docente, ¿no? Tiene que tener conocimiento, ¿no? De las conductas que pueden presentar los estudiantes dentro de un salón de clases. Y sí, yo les agradezco pues a Isabel, a Leiva, a Valerie por haber compartido. Y es muy importante, ¿no? De que ustedes también puedan compartir sus saberes y lo que ustedes también a nivel personal pueden vivir o esas vivencias que pueden compartir con nosotros. Entonces les agradezco, chicas, a las tres, y sí, efectivamente influyen muchas cosas dentro del comportamiento de un niño con TDA o con TDAH, ¿no? Y aquí hemos podido ver características principales: olvidan cosas, la impulsividad, no saben tener un control, ¿no? Para poder mantenerse quieto dentro de un momento y un lugar determinado. Entonces, habiendo visto ya este video para ver de una manera mucho más visual cómo es la conducta de un niño con TDA o TDAH, vamos a pasar a ver cuáles van a ser esos criterios clínicos para yo poder diagnosticar TDA o TDAH en el niño. Y nos vamos a basar en los criterios clínicos del DSM-5. Ya en los criterios diagnósticos pues del DSM-5, como le estamos viendo, estos criterios incluyen 9 signos y síntomas de falta de atención y 9 de hiperactividad e impulsividad. Ahora, el diagnóstico en estos criterios tiene que ser igual o mayor a 6 síntomas y signos, ¿no? De un grupo de otro, o sea, ya sea en lo que es la atención o ya sea la hiperactividad y la impulsividad. Además de estos síntomas, de estos signos que mencionan, tienen que ir acompañados de qué. Para yo poder tomar en cuenta esa sintomatología, aparte debo de yo saber de que tiene que estar presente por más o igual a un tiempo de 6 meses. Nos dice que va a ser más pronunciado que los previstos para el nivel del desarrollo del niño. Nos dice que ocurre en al menos 2 situaciones. ¿Cuáles son las 2 situaciones? ¿Cuáles son los lugares donde se desenvuelve un niño? El hogar y su escuela. ¿Ya? Deben de estar presentes antes de los 12 años, por lo menos con algunos síntomas, y va a interferir con el funcionamiento en el hogar, la escuela o en el trabajo en caso de ser una persona adulta. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la falta de atención? Nos dice de que no va a prestar atención a los detalles o va a cometer errores por descuido en las tareas escolares o también ya sea en otras actividades, de que va a tener dificultad para mantener la atención en las tareas escolares o durante los juegos. No van a saber respetar sus turnos, por ejemplo. No parece escuchar cuando se le habla de manera directa. No sigue las instrucciones ni tampoco finaliza tareas. Tiene dificultad para organizarse en las tareas y en sus actividades. Va a evitar o no le va a gustar o simplemente se va a rehusar a poder intervenir en tareas que requieren un esfuerzo mental, sostenido durante un periodo prolongado. Ya ahora hay que recalcar que los problemas de aprendizaje que puedan tener los niños que tienen TDA o TDAH no es porque tengan un bajo nivel intelectual, sino que el mismo hecho de que tienen una poca atención para realizar una actividad a veces puede generar ese problema esos problemas de aprendizaje. Nos dice de que a menudo va a extraviar objetos necesarios para las tareas o las actividades de la escuela, ¿no? Así como le pasó, ¿no? Al niño que veíamos en el video.
su libro de matemáticas, no lo tenía en la mochila, y al no tenerlo en la mochila, pues lo dejó en la escuela, en cualquier lado del salón, y obviamente ya no pudo avanzar con la tarea. Y eso como consecuencia va a generar una mala calificación, y por ende esa mala calificación le puede generar como consecuencia un bajo rendimiento académico, ¿no? Dice que se distrae fácilmente y que es olvidadizo en las actividades diarias. Esas son las sintomatologías con respecto a la falta de atención. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de hiperactividad e impulsividad? De que mueve continuamente las manos o los pies, o se va a retorcer, ¿no? Se va a mover ya todo el cuerpo, pues, ¿no? Abandona a menudo su asiento en la clase o, bueno, en otros lugares. A menudo corre o trepa en exceso, ¿no? En sitios donde esas actividades resultan inapropiadas, treparse en las rejas, ¿no? Tiene dificultad para jugar tranquilamente, siempre tiene que estar activo constantemente, ¿no? Siempre está haciendo algo o actúa como si dentro de él hubiera pues un motor ahí que lo está impulsando, siempre estar en movimiento. Habla en exceso, responde antes Psicóloga, tenemos Bien, ¿me problemas escuchan? con su conexión. Sí, ahí recién ¿Ahora la sí? escuchamos. Sí, sí. Listo, perdón. Vamos a volver a compartir la pantalla. De que completen las preguntas, de que tiene la dificultad para guardar su turno, ¿no? Y que interrumpe a los demás o que se entrometen en las actividades tal y cual lo observamos en el video, ¿no? Cuando él llega corriendo, pues a interrumpir a sus compañeros para que Bien, se entrecortó, perdón. A ver, vamos a volver. A ver, hay algunas preguntitas, ahorita las vamos a absolver. Ahí estoy viendo algunas preguntas entre lo que vamos compartiendo la pantalla. A ver, ¿qué nos están diciendo? A ver, en las preguntas. A ver, entonces TDA no es igual a TDAH, la diferencia solo es la hiperactividad, quiere decir que el TDA exactamente, así es, el TDA no viene incluido dentro del TDA, no viene incluido la hiperactividad, es solamente un déficit de atención donde el niño pues fácilmente se va a desconcentrar, como quien dice va a estar ido, la niño no sabe respetar su turno, donde el niño va a mover constantemente los pies, las manos, le va a costar quedarse quieto por más de, no sé, quedarse, le va a costar quedarse quieto, no sé, por más de 5 minutos tal vez, no respeta su turno, interrumpe, entonces, todas esas cosas suelen pasar con el TDAH, ¿no? Y cuando hablamos de TDA, estamos hablando simplemente de que está predominando un tema de atención. Entonces, ya sea por un tema de atención, donde predomina la atención, o ya sea porque predomina la hiperactividad, los signos o la sintomatología tiene que ser igual o estar presente igual o más de 6 meses. Si no, no podemos nosotros diagnosticar que pueda ser un TDAH. Bien.
Y justamente dentro del video veíamos otro aspecto importante. Ese otro aspecto importante era la familia. El tema cómo la mamá y el papá intentaban corregirlo, ¿cierto? Entonces, entendiendo a la familia como un sistema, es claro que cuando hay un niño, cuando tenemos un hijo con TDAH, de repente va a generar un impacto en cada una de las partes que conforman la familia y obviamente en todo su conjunto. Y cuando nosotros vemos de que el niño presenta este tipo de conductas como las que hemos visto en el video, que ya se va reflejando la sintomatología de ese trastorno. Generalmente, como lo dije, ¿no? El niño con TDAH o con TDA es frecuentemente pues considerado como malo o como rechazado, ¿no? Por parte de sus iguales y tratado pues de una forma más autoritaria, de repente más controladora y también invasiva, ¿no? Por parte de sus padres y de los profesores, ¿no? Que son las personas que comparten un tiempo con el menor. Entonces, en consecuencia, el niño puede pues experimentar algunas experiencias interpersonales negativas que van a desencadenar en problemas de autoestima, problemas de conducta, problemas emocionales, ¿no? Y vamos a observar las dificultades tanto a nivel escolar como a nivel social, ¿no? E incluso van a mostrar una mayor tendencia a llevar a cabo conductas de riesgo en el futuro. Las dificultades que van a presentar estos niños suelen afectar directamente al contexto familiar y acá va a ser frecuente de que los padres tiendan o entiendan el comportamiento de su hijo pues como una manifestación de que de repente está siendo rebelde o que es un niño muy desobediente sin pensar que puede ser una consecuencia del TDAH, ¿no? Como el papá le dice a la mamá en el video, ¿no? Pues es que no lo sabes criar, no lo sabes educar. Entonces, ya teniendo en cuenta esta visión del problema, así pues como la dificultad que conlleva modificar la conducta del niño, que pues normalmente va a venir acompañada de un gran sentimiento de frustración, pues es habitual que los padres tiendan a incrementar el uso de los castigos, ¿no? Y que les invadan pues esos sentimientos de inseguridad que no veíamos las frases que salían en el video después de cada escena, ¿no? Y que ellos se cuestionen mucho a la hora de poder establecer límites, de poner pautas educativas. Entonces, esto va a favorecer el establecimiento pues de un patrón de interacción disfuncional entre lo que es la familia y va a hacer que se repita como un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso pues va a estar caracterizado pues por sentimientos de frustración, de culpa por parte de los progenitores, ¿no? Al no poder cambiar esa conducta específica de su hijo y esta dinámica a su vez pues va a generar un gran malestar en el niño y esto va a hacer pues de que de cierta manera se pueda favorecer una baja autoestima y una gran desmotivación al no sentirse pues capaces de satisfacer lo que pueden ser las exigencias o las expectativas de los padres, ¿no? Entonces, para superar estos sentimientos o esta culpabilidad mutua, tanto del padre como del niño, es fundamental pues que los padres comprendan de forma adecuada el trastorno y entiendan el porqué de la conducta del niño. Entonces, ya de esta manera van a aprender y van a llevar a cabo lo que es una serie de estrategias educativas que van a permitir sustituir esos patrones de interacción que están caracterizados por una cohesión como una herramienta educativa, ¿no? Por algunos modelos funcionales que el profesional le va a facilitar al padre de familia y estos modelos funcionales van a ayudar a fomentar y a reforzar los puntos fuertes del niño. Aquí es totalmente indiscutible que el apoyo de los padres va a ser muy fundamental para poder conseguir una mejoría en sus hijos. Entonces, para esto es necesario ofrecerles información y poder enseñarle algunas técnicas para poder aprender a manejar lo que es la conducta de su hijo, ¿no? Sin, obviamente, olvidar ofrecerles
comparación de repente con padres que tienen sus hijos sin este tipo de dificultad o sin este tipo de alteraciones, ellos manifiestan mayores niveles de frustración. Ellos siempre van a tener fuertes niveles de frustración, van a tener mayores niveles de estrés. ¿Por qué? Porque en sus intentos por manejar y controlar la conducta de sus hijos y al no lograrlo, hace que se presenten estos niveles de frustración, ¿no? Y estos niveles aumentan en función de la gravedad, de la persistencia de los síntomas o de repente a la presencia de los problemas conductuales. Entonces, detrás de cada niño diagnosticado con TDA o con TDAH, hay padres desbordados que se sienten impotentes, que también necesitan ayuda terapéutica, ¿no? Y muchas veces no son suficientemente escuchados, ¿no? Y no es solo el niño el que tiene un problema, es una familia que se encuentra en una dinámica que les va sobrepasando y en la que se sienten perdidos. Entonces, la comunicación con sus hijos tiende a ser más agresiva durante las situaciones conflictivas, ¿no? Hace que haya una mayor tendencia al castigo, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones no funciona, ¿no? O que se preste más atención a los aspectos negativos que a los aspectos positivos, ¿no? Y además, este ambiente de tensión y de frustración también pues parece influir de forma negativa en la relación de pareja de los padres, al no ponerse pues de acuerdo sobre cómo es mejor actuar con el niño, ¿no? Entonces, el entorno familiar vive una situación de desgaste muy acusada porque van a estar preocupados pues por las dificultades que se encuentran en la vida cotidiana con sus hijos, y también se ha observado que los padres con niños con TDA y con TDAH se sienten más incómodos en público, ¿no? Y suelen temer de que el niño se comporte pues de una manera inadecuada en presencia de otras personas, por lo que acaban reduciendo las salidas, ¿no? Y a veces se logra generar o logra ver lo que es una tendencia del aislamiento. Todo esto incide de forma negativa en la actitud de los padres hacia el trastorno, ¿no? Hacia el tratamiento, o también a veces se genera una competencia entre padres, pero lo más importante es que también acaba influyendo en la percepción que tiene el niño sobre sí mismo y sobre su autoestima. Entonces, es totalmente indiscutible, fundamental para conseguir una mejoría en sus hijos, y para eso es necesario ofrecerles información y enseñarles técnicas para aprender a manejar la conducta de su hijo, ¿no? Sin olvidar pues ofrecerles las pautas, ¿no? Para que haya un buen trato con ellos y haya un buen clima familiar. Algunas claves para facilitar la convivencia es, por ejemplo, conocer y aceptar el trastorno, ¿no? La información reduce los sentimientos de culpabilidad que tienen muchos padres, y es necesario que ellos conozcan qué es el TDAH o el TDA para entender la conducta de su hijo, de sus limitaciones y ser realistas sobre lo que se puede esperar. Reforzar lo positivo. Es frecuente que los padres presten más atención a las conductas inadecuadas, ya que obviamente pues son más llamativas y son más molestas, ¿no? Entonces es esencial que los padres presten atención y valoren las habilidades y los aspectos positivos de su hijo. Entonces, de este modo va a ir mejorando la autoestima. Establecer límites y normas claras. Deben tener los padres claro las normas que deben de cumplir. Entonces, para esto es necesario establecerlas con antelación y poder colocarlas en un lugar visible y poder especificar cuáles son las consecuencias en caso de no cumplirlas. Mejorar su autoestima. Hay que valorar sus virtudes, buscar habilidades y actividades en las que el niño sea bueno y reforzarlas, ¿no? Y los padres no deben exigirle por encima de sus posibilidades. Paciencia y constancia es fundamental para que los padres puedan conseguir sus objetivos y de que hay un buen clima familiar, ¿no? Ya que los resultados no van a ser inmediatos y va a exigirse pues que le dediquen bastante tiempo. Entonces, por eso el papá tiene que tener mucha paciencia y tiene que ser constante.
es necesario conocer la forma de ser, su personalidad, sus intereses familiares, emocionales y sociales del niño. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto permitirá a los padres una labor mucho más productiva. ¿Por qué? Porque el acercamiento a los niños con TDA y TDAH debe ser desde la propia personalidad e intereses del niño y no desde los síntomas propios del trastorno, ¿no? Por eso es muy importante que los padres conozcan todo ello. Ya. A ver, se ha estado cortando por momentos. A ver, vamos a intentar apagar la camarita entonces, ¿ya? A ver. Listo. Muy bien. Me vuelven a escribir, por favor, en el chat. Sí, entonces, esas son las pautas que nosotros debemos de tener en cuenta para, bueno, poder hacer este abordaje, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Bien. A ver, entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, ya vamos a entrar en esta segunda hora al abordaje ya a pacientes con TDA y TDAH. Ahora, la intervención psicológica en lo que es el trastorno por TDA o TDAH es una terapia para ayudar a los niños y a los adolescentes a desarrollar su capacidad de autocontrol, ¿no? A manejar lo que es la sintomatología nuclear del trastorno de manera general, a poder gestionar y controlar la frustración. También lo que vamos a querer hacer con la terapia es mejorar y entrenar la socialización de la persona, y para eso se van a usar procedimientos conductuales, ¿no? Que van a incluir pues técnicas de autocontrol, autoinstrucciones, pensamientos reflexivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando ya se le diagnostica TDAH a un niño, a menudo los padres pues les resulta, ¿no? Difícil decidir cuál va a ser la mejor manera de ayudar a sus hijos. Entonces, es importante que los padres recuerden que el TDA o el TDAH se puede trabajar con éxito. Hay muchas opciones de tratamiento, por lo que los padres deben trabajar pues estrechamente con todas las personas involucradas en la vida del niño, ¿no? Los terapeutas, los maestros, los miembros de la familia, ¿no? Y aprovechar todos los recursos disponibles, y esto va a ayudar a los padres a guiar a su hijo para que pueda lograr el éxito. ¿Cuáles son las opciones del tratamiento del TDA o el TDAH? La terapia conductual, ¿no? Que va a incluir la capacitación a los padres y obviamente los medicamentos. Para los niños de 6 años o más, para los niños ya más grandecitos, se recomienda la terapia conductual y el uso de medicamentos, ¿no? Como buenas opciones, y que preferiblemente pues sean paralelamente ambos tratamientos. Y ya para los niños más pequeños, es decir, menores de 6 años, la terapia conductual se recomienda como el tratamiento de primera línea antes de poder probar o querer probar el tratamiento con los medicamentos. Los buenos planes de tratamiento va a incluir una vigilancia estrecha para ver si el tratamiento mejora la conducta del niño y en qué medida, y ver si es necesario hacer cambios según sea necesario mientras se va avanzando con el tratamiento. La intervención psicológica en los niños y en los adolescentes y adultos con TDA o TDAH tiene que incluir diferentes aspectos para poder abordar de manera general. Lo primero es el abordaje psicoeducacional. La psicoeducación, como ya todos sabemos, consiste en un abordaje que le enseña al paciente y a su familia en qué consiste el trastorno del TDA o del TDAH, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué aspectos vamos a trabajar desde la psicoeducación? La explicación del TDA o del TDAH al paciente, los posibles problemas o riesgos asociados al trastorno, las diferentes vías de intervención y tratamiento que existen, la aceptación activa del diagnóstico por parte del paciente y la familia, y obviamente los acuerdos de compromiso y cumplimiento terapéutico. Luego de eso ya viene la terapia conductual. El enfoque terapéutico conductual pues ha demostrado ser la herramienta más eficaz
que disponemos para poder reducir los comportamientos perturbadores de los niños con este tipo de trastorno, ¿no? Y aumentar los comportamientos autocontrolados. Entonces, para su aplicación es imprescindible la implicación de las personas responsables de la educación del niño, que en este caso son los padres, y ellos son quienes aplican las pautas en casa, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar desde la terapia conductual? Que ya luego la vamos a ver con mayor énfasis. Instrucciones, lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la organización y planificación de la conducta en función de objetivos y metas, lo que es la autorregulación emocional y el entrenamiento en habilidades y estrategias internas, ¿no? Luego de también de trabajar con la terapia conductual, vamos a ver la terapia de modificación de conducta que está dentro de la terapia conductual. Cuando nosotros hablamos de la terapia de modificación de conducta, se basa en los condicionamientos operantes, el uso de reforzadores y castigos, y también va a favorecer lo que es la extinción de conductas disruptivas y lo que es pues la implantación, y aparición de conductas positivas. ¿Qué aspectos trabajamos desde la terapia de modificación de conducta? Trabajamos las normas y los límites, los entrenamientos en hábitos positivos, la modificación de conductas disruptivas y problemas de conducta, y el entrenamiento en conductas positivas. Luego de eso, también vamos a trabajar el entrenamiento en las habilidades sociales. El área social es una de las áreas donde mayores dificultades tienen los niños y los adolescentes y los adultos, ¿no? Con TDA o TDAH. Y la adquisición de pautas, estrategias y las habilidades también para poder relacionarse ya de una manera adecuada mediante un proceso ya pues, ¿no? De entrenamiento. Y eso va a favorecer lo que es la interacción social de los pacientes, ¿no? Y va a evitar problemas de rechazo social, o ya sea de aislamiento, de una baja autoestima, ¿no? ¿Qué trabajamos desde el entrenamiento en habilidades sociales? Trabajamos la autoestima, la comunicación emocional, un entrenamiento asertivo, las reglas de sociabilización, el entrenamiento en conductas prosociales y las habilidades de competencia social. También hay que trabajar las técnicas de relajación y control del estrés y la ansiedad. Las técnicas aquí de relajación, ¿no? y trabajo corporal ayudan mucho a controlar y canalizar el exceso de actividad, ¿no? Los estados de agitación, de nerviosismo, de lo que es la ansiedad, y también van a favorecer a las emociones positivas y obviamente va a mejorar la comunicación y el ambiente familiar. Y también pues favorece la práctica de actividades físicas o culturales, o también de tipo social, ¿no? Y ayudan a mejorar la autoestima de estos niños, a poder desarrollar y potenciar otras capacidades u otras habilidades que se presenten. ¿Qué trabajamos con la relajación? La relajación y respiración, obviamente, la expresión corporal, la realización de actividades externas, ¿no? Como actividades deportivas, hobbies o actividades socioculturales, ¿no? Y la psicomotricidad. Ahora, el lenguaje interno o las autoinstrucciones de las que yo he hablado son las que van a facilitar esta interiorización de lo que son las reglas, las instrucciones, porque va a fomentar el pensamiento organizado y reflexivo, ¿no? Y los procedimientos autoinstruccionales y lo que son las técnicas de resolución de problemas van a tener como objetivo, ¿no? De que el paciente interiorice las pautas de actuación generalizables a pues diferentes situaciones con el fin de alcanzar objetivos propuestos, ¿no? Justamente acá estamos viendo, ¿no? El lenguaje interno y autoinstrucciones. Es muy importante abordar el lenguaje interno con el paciente, ayudándolo a interiorizar reglas e instrucciones que le ayuden a tener ya un pensamiento organizado y reflexivo. Las técnicas de las autoinstrucciones es una pues de cambio de comportamiento, ¿no? Con la que se pretende modificar los pensamientos del paciente y sustituirlos
por otros que pueden ser más útiles y efectivos para poder alcanzar las metas y los objetivos, ¿no? Y estas al mismo tiempo van a ser directrices que se las va a dar el mismo paciente para poder dirigir de esta forma su manera de actuar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían autoinstrucciones, no? Voy a escuchar al profesor, tengo que cruzar la calle con cuidado, o debo dejar bien puesta la silla en el pupitre, o no debo garabatear la mesa del aula, o también tengo que revisar si llevo todos los libros que necesito para estudiar, ¿no? Y por último, ya está la técnica de autocontrol. De acuerdo con los expertos que trabajan con niños y adolescentes con este tipo de trastorno, gran parte de los problemas de autocontrol pueden mejorarse enseñándole al paciente a moderarse. Estas técnicas se van a orientar en conseguir que vea, de que entienda y tenga presente que debe reducir sus comportamientos impulsivos, ¿no? Aquellos que sean inmediatamente gratificantes, pero que a medio o largo plazo no le ayudan para nada, ni en el área social, pues ni académicamente, ¿no? Entonces, para poder aplicar un programa de autocontrol, tenemos que seguir algunos pasos. Primero, identificar cuál es el problema principal y poder establecer objetivos. La segunda parte o el segundo paso sería hacer de que el paciente se comprometa a modificar su comportamiento. El tercer paso es registrar datos, identificar las posibles causas del problema. El siguiente paso es diseñar y aplicar un programa de tratamiento. Y por último, pues prevenir la recaída y lograr que la mejora perdure mucho más tiempo, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a la terapia conductual. Pero creo que acá habían escrito... A ver, aquí están pidiendo que acepten a alguien, creo. Bien. Bien, otro de los puntos a tocar es la terapia conductual. Los investigadores o las investigaciones muestran pues que la terapia conductual es una parte importante del tratamiento de pacientes con TDA o TDAH, ¿no? Y este trastorno no solo afecta a la capacidad del niño para poder prestar atención o de repente permanecer sentado en la escuela, sino que también afecta sus relaciones con la familia y con otros niños. Entonces, los niños con este trastorno a menudo muestran conductas que pueden perturbar mucho a otras personas. La terapia conductual es una opción de tratamiento que puede ayudar a reducir conductas. Generalmente es muy útil comenzar la terapia conductual tan pronto como se pueda realizar el diagnóstico. Las metas de la terapia del comportamiento son aprender o fortalecer los comportamientos positivos y eliminar los comportamientos no deseados o problemáticos. Entonces, la terapia conductual puede incluir capacitación en terapia conductual para los padres, terapia conductual con los niños o una combinación de ambas. Básicamente, ¿por qué digo esto? Porque les vamos a enseñar las técnicas que los padres tienen que utilizar para reforzar una conducta positiva en el niño. Bien. En la capacitación de los padres, como lo acabo de mencionar, aquí los padres aprenden nuevas habilidades o fortalecen las habilidades que ya tienen para enseñarle a sus hijos y guiarlos y para poder manejar su conducta. Se ha demostrado que la capacitación de los padres en terapia conductual fortalece la relación entre padres e hijos y pues disminuye las conductas negativas o conductas problemáticas de los niños. La capacitación de los padres en lo que es terapia conductual también se conoce como la capacitación en manejo del comportamiento para padres o capacitación conductual para padres, ¿no? O también terapia del comportamiento para padres o simplemente capacitación para padres, que lo conocemos como una psicoeducación. ¿Ya? Y en lo que es la terapia conductual con los niños, aquí el psicólogo trabaja
con los niños o con el niño para que aprendan nuevas conductas que reemplacen a las que no funcionan o las que causan problemas. Entonces, el profesional también puede ayudar a los niños a aprender a expresar sus sentimientos de maneras que no generen problemas ni para ellos ni para otras personas, ¿no? Entonces, dentro de este abordaje podemos mencionar muchas técnicas. Y una de las primeras técnicas es el del refuerzo positivo. El refuerzo positivo es un procedimiento mediante el cual se presenta un estímulo atractivo o bueno, ¿no? Algo que le interese al niño y después de que haya hecho la conducta que nos interesa o la conducta positiva, nosotros como terapeutas ya lo llevamos a cabo, ¿no? Aquí el propósito de la aplicación del refuerzo positivo es aumentar la probabilidad de que la conducta deseada se vuelva a repetir. En lo que es en terapia conductual y en educación, los reforzadores son clave para poder modificar comportamientos. El reforzamiento es una técnica muy utilizada en terapia de conducta o en terapia conductual. Se aplica frecuentemente en los niños y en lo que es discapacidad intelectual, ¿no? Con el fin de poder aumentar o desarrollar diferentes tipos de conductas. Y para que esta técnica sea efectiva, el reforzador debe de ser adecuado. El reforzador o el refuerzo es cualquier estímulo que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Entonces, sirve para desarrollar o incrementar conductas, ¿no? Normalmente, pues las conductas que queremos aumentar o potenciar son aquellas conductas adaptativas y positivas para el aprendizaje del niño, ¿no? Existen diferentes tipos de reforzadores que se aplican en función de la situación del niño, de acuerdo a su característica, su edad, su preferencia, ¿no? Entonces, va a depender del terapeuta, el profesional o el papá o la mamá, de la disponibilidad de los recursos que va a utilizar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de reforzadores? Un halago, por ejemplo, un halago es un refuerzo verbal, ¿no? Un tipo de comida que le guste al niño, de repente unas gomitas, ¿no? O de repente más tiempo mirando los dibujos animados, o un juego, o un libro, o cosquillas, o bromas, etcétera, ¿no? Entonces, como lo dije, existen diferentes tipos de reforzadores según los criterios que acá voy a mencionar ahorita, y vamos a dividirlo en 6 criterios. El primer criterio es según su origen, ¿no? Aquí es según el origen del valor reforzante, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar los primarios, ¿no? Que tienen un valor incondicionado o innato. Aquí puede ser la comida o la bebida, ¿no? Algo que le guste, su comida favorita, su bebida favorita. En los secundarios o generalizados ya se convierten en reforzadores mediante el aprendizaje, ¿no? Ya tienen un carácter más específico, ¿no? Como ponerle una carita feliz, una estrellita en la frente, por ejemplo, ¿no? Luego vienen los generalizados, que son reforzadores de múltiples respuestas. Acá podemos hablar de una propina, o podemos utilizar la economía de fichas, que ya luego la vamos a ver más adelante. Entonces, esos son según su origen. Luego vienen según la naturaleza. Por su naturaleza podemos enumerarlos de diferentes maneras, ¿no? Materiales o tangibles, ¿no? Aquí nos referimos a algo físico, ¿no? Por ejemplo, un balón, una pelota, una bicicleta, ¿no? Luego vienen los comestibles o manipulables, ¿no? Que se pueden comer o manipular, unos chicles, unos caramelos. Vienen luego los sociales, que son de carácter interpersonal. Aquí abarca el lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, podemos reforzar al niño la conducta positiva con una caricia o con un halago, ¿no? Luego viene el de actividad, ¿no? Que se trata de las conductas que resultan placenteras para el niño. Por ejemplo, llevarlo al cine, llevarlo al parque, llevarlo al supermercado, etcétera. Luego viene el de principio de Premack, ¿no? Que se da cuando una actividad de baja frecuencia aumenta su probabilidad de ocurrencia al asociarla con otra de alta frecuencia. Es decir,
poder premiarlo con una actividad que le gusta y asociarla, obviamente, con un beneficio para él. Ya, esas son las de naturaleza. Cuando hablamos de los reforzadores de procesos de reforzamiento, vamos a encontrar los extrínsecos, ¿no? Aquí el reforzamiento es abierto, es observable, es todo lo que puede haber al exterior, ¿no? Y el intrínseco es un pensamiento encubierto, por ejemplo, cómo piensa, cómo siente, ¿ya? Luego están los administradores, ¿no? Por ejemplo, están los externos, ¿no? Aquí el reforzador se lo administra alguien al paciente, ¿no? Es decir, la mamá al niño, el tío al niño, el hermano al niño, ¿no? Autorreforzadores, que son reforzadores autoaplicados por el mismo niño, cuando el mismo niño decide cómo motivarse. Luego vienen los receptores, ¿no? Que son directos, ¿no? Aquí es donde el paciente es el que recibe el reforzador. Luego los vicarios, ¿no? Que el paciente observa cómo otra persona recibe el reforzador. Y luego viene ya por último el de programación. Están los naturales, que tienen una alta probabilidad de presentarse en el ambiente, por ejemplo, una buena calificación escolar, por ejemplo. Y están los artificiales, ¿no? Que son aquellos que se aplican bajo condiciones específicas. De repente, un sellito de carita feliz, ¿no? Que yo te lo voy a aplicar siempre y cuando saques una buena nota, ¿no? Entonces, esos básicamente son los tipos de reforzadores que vamos a encontrar. Luego viene el reforzamiento positivo, ¿no? O sea, ¿cómo lo aplico? Como hemos visto, tenemos muchos tipos de reforzadores para escoger. Ya la elección va a depender de algunas variables, ¿no? Como ya lo dije, dependiendo de las características del niño. Además, para que un reforzamiento positivo sea eficaz, este debe de aplicarse correctamente y para eso existen una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, hay que especificar con precisión la conducta que queremos modificar. Luego identificamos y vamos a seleccionar los reforzadores, ¿no? Acá vamos a ver cómo son las características del niño. Administrar inmediatamente los reforzadores. Aplicación contingente, ¿no? Es decir, que sea después de la conducta que siempre vaya el reforzador. Luego controlar las contingencias competidoras, evitar la asociación de los reforzadores. Hay que ajustar el programa de reforzamiento ya fijado, si es que hay que hacer algún cambio, lo hacemos, ¿no? Y ya por último, la generalización y el desvanecimiento, es decir, diseñar un cambio de programa de reforzamiento cuando sea necesario. ¿Ya? Al final, lo que importa no es tanto la naturaleza del refuerzo del estímulo, es decir, ¿no? O sea, qué tipo de refuerzo voy a utilizar, sino que la conducta que queremos aumentar realmente aumente gracias a dicho refuerzo, ¿no? Es decir, lo que hace realmente efectivo un reforzador es que cumpla dicha función. Y así no es tanto, pues, que haya ciertos tipos de reforzadores más efectivos que otros, sino que todo va a depender de la situación y del niño o del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que el reforzador está siendo efectivo, ¿no? Va a pasar de que el niño se va a enganchar con el reforzador, que no quiera marchar de la situación reforzando, es decir, buscar, seguir avanzando, seguir con la misma técnica, pero buscando otros estímulos, ¿no? Que el niño lo pida, ¿no? Y que se ría o sonría mientras tenga el reforzador. Entonces, con estas características que menciono, significa de que está funcionando este tipo de reforzamiento, ¿no? Luego la economía de fichas, que ya todos la conocemos, ¿no? La economía de fichas es una técnica, ¿no? Que se ha ido volviendo especialmente popular en el ámbito de la psicoeducación. Este sistema, ¿no? Establece una serie de conductas específicas, ¿no? Las cuales van a otorgar premios al paciente en caso de que las respete. Entonces, con la economía de fichas se pretende pues fomentar las buenas conductas mediante el refuerzo positivo, ¿no? Que ejercen las fichas o los premios, ¿no? Y disminuir las conductas indeseadas recurriendo pues al castigo negativo en forma de pérdida, ¿no? De tales fichas. Entonces,
Mediante la economía de fichas vamos a tratar de crear un contexto en el que exista un gran margen de maniobra para recompensar ciertas acciones y desincentivar otras, ¿no? Con un alto grado de precisión. Entonces, a través de la generación de entornos que predispongan a las personas de una manera u otra, se les ayuda a adoptar y poder interiorizar esas pautas, ¿no? De comportamiento y reproducirlas en lo que es su día a día en otras situaciones. Dicho de otro modo, me refiero a que se diseña un espacio en el que el paciente va entrenando determinadas maneras de comportarse a la vez que se cuenta con apoyo profesional para luego ya aplicar esa manera de comportarse en otras situaciones sin tener ayuda directa, por ejemplo, ¿no? Ahí en la imagen estamos viendo, ¿no? Tenemos un cuadrito donde dice conductas y estamos colocando los días de la semana, ¿cierto? Bien, entonces, por ejemplo, una de las conductas dice poner la mesa al volver del colegio o a mediodía, ¿verdad? Entonces, como el niño cumplió el día lunes con esa actividad, yo le voy a poner la fichita de la carita feliz, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? El martes no lo hizo. Entonces yo le voy a decir al niño, cuando tú hagas o cumplas esta actividad, yo te voy a poner tu carita feliz. Y cuando no la cumplas, te voy a poner una carita triste. Entonces, ¿qué ha pasado? Como el niño ha puesto la mesa al volver del colegio, el día lunes y el día miércoles lo ha cumplido, tiene su carita feliz. Pero como el día martes no lo ha cumplido, le ponemos una carita triste, ¿no? Entonces, de esa manera vamos utilizando la economía de fichas. Pueden ser caritas, pueden ser estrellitas, lo que nosotros querramos. Pueden ser stickers de sus personajes favoritos, fichas con los colores favoritos del niño y así sucesivamente, ¿ya? El procedimiento aquí, pues, a emplear en esta técnica, pues, se basa en el intercambio, ¿no? Aquí, pues, la emisión de la conducta objetivo se verá recompensado con un reforzador generalizado en forma de fichas que posteriormente puede ser intercambiado por reforzadores apetecibles por el sujeto. Bien, esta semana todos los días recogiste tu plato después de cenar y antes de ir a ver la tele. Entonces, hoy día te voy a dar tu premio, te voy a dar un abrazo y lo abrazamos. Entonces, le estamos ahí dando un reforzador social. Entonces, podemos hacer eso. Entonces, eso es lo que nosotros logramos con la economía de fichas, ¿no? Aquí la realización de la conducta se controla mediante algún tipo de sistema de registro, que lo estamos viendo ahí, ¿no? En las fichas en sí son un estímulo neutro, sin valor para el paciente, hasta que ya se conoce su vinculación con la obtención de reforzadores. Entonces, de este modo, se usa el refuerzo positivo para recompensar por la realización de las conductas que nosotros queremos incentivar. Y es importante que esto suceda sin dejar de que pase mucho tiempo desde que ocurre esa activación y es recompensada. Es decir, si el niño ha cumplido, automáticamente le pongo su carita feliz, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esta técnica es de gran utilidad para poder modificar conductas ya presentes en la persona y poder implementar nuevos comportamientos o desvanecer conductas mediante la recompensa de acciones incompatibles o bien mediante la retirada de las fichas entregadas previamente, ¿no? Entonces, la economía de fichas solo es útil si queremos introducir modificaciones en unas pocas conductas concretas, ¿no? O de lo contrario, que las modificaciones se realicen de forma muy gradual y negociando de antemano con el niño, ¿no? El progreso que se debe de ir teniendo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Ahora, la economía de fichas, como lo dije, es una técnica de fácil aplicación, pero requiere también poder seguir una serie de etapas para poder ser aplicada correctamente. Entonces, nosotros vamos a encontrar 3 fases, ¿no? La primera es la fase del establecimiento del programa. El primer paso para poder aplicar esta técnica pasa por explicar y establecer junto al paciente cómo se va a tratar o cómo se va a llevar a cabo el procedimiento,
¿Ya? Para que esta técnica sea efectiva, el paciente debe ser capaz de comprender el concepto de por qué voy a colocar esa ficha, para qué va a servir, ¿no? Entonces, vamos a mostrar las fichitas que vamos a utilizar y se le ayuda a la persona o al niño a comprender, pues, de que estos elementos van a ser utilizados como objetos intercambiables por determinados reforzadores, ¿no? Así volvemos la ficha algo deseable para el paciente y despertamos el deseo de poder obtenerlo, ¿no? Entonces, si es necesario, se puede ejemplificar dándole pues al paciente las fichas para que las pueda intercambiar por algún elemento que pueda pues ser eficaz como un reforzador, ¿no? Entonces, así estamos mostrando el funcionamiento básico y el significado de estos símbolos intercambiables, ¿no? Y se podría considerar este procedimiento como una subfase, ¿no? Que vendría a ser el muestreo de la ficha como reforzador, ¿no? Ya posteriormente se le indica al niño que va a obtener una cierta cantidad de fichas por cada vez que lleve a cabo una conducta, ¿no? O bien si durante cierto periodo de tiempo ha realizado o evitado una conducta concreta. Entonces, se especifica también si existe algún tipo de costo por hacer lo contrario a lo pretendido, ¿no? Es decir, una sanción. Y además se van a pactar los reforzadores a obtener con las fichas y se va a establecer el valor de cada una de ellas, ¿no? Y así condicionamos su obtención a la realización o no realización de algunas conductas, ¿no? Y ya por último se establece y elabora un sistema con el que podemos registrar las acciones, ¿no? De la persona a lo largo del tiempo, tal como vemos ahí en la imagen, ¿no? Una vez ya establecido qué se va a hacer, llega el momento ya de ponerlo en práctica. Entonces se realiza un seguimiento de la actuación del niño, ¿no? Otorgándole las fichas, ¿no? Según se vaya registrando la conducta, ¿no? Y se recomienda que al menos al principio se recompense cada conducta emitida inmediatamente, ¿no? De forma pues que se fije el funcionamiento del sistema y además es recomendable que de los posibles reforzadores solo haya disponible unos pocos, de manera pues de que el deseo le permita, ¿no? Que la conducta se pueda mantener en el tiempo. Y ya por último está la fase de finalización, ¿no? Ya en la última fase es en la cual ya se va a cerrar el programa y se va a proceder a hacer como que un desmantelamiento, ¿no? Del sistema de economía de las fichas según se pueda avanzar hasta su finalización, ¿no? La técnica de la economía de fichas puede emplearse tanto de manera individual como colectiva, pero siempre va a ser necesario ajustar y acordar tanto las conductas a ejecutar como los reforzadores. Eso es muy importante. Ya sirve también en el ámbito educativo, donde de hecho es utilizada frecuentemente, especialmente en escuelas de primaria o directamente también en los hogares como una herramienta para educar a los chicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber con respecto a la economía de fichas. Luego viene la extinción. La extinción es la principal técnica para reducir una conducta directamente, ¿no? Y poder eliminarla. Aquí se va a tratar de disminuir la respuesta reforzada a un comportamiento indeseado. Y para esto es fundamental determinar qué es lo que está reforzando el comportamiento para así eliminar tal refuerzo y consecuentemente pues conseguir eliminar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, dejar de atender al niño cada vez que patalea. No reírnos cuando utilice palabras inadecuadas o de repente dejar de darles algún dulce para que estén entretenidos y dejen de molestar, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, extinción es ignorar la conducta del niño, básicamente, ¿no? Luego viene otra técnica que es el tiempo fuera. El tiempo fuera es una técnica que pretende privar al niño de cualquier reforzador que pueda haber en el contexto de una mala conducta. Básicamente consiste en aislar al pequeño por un corto periodo de tiempo, no superior a los 10 minutos, y se le debe de explicar previamente al niño que su conducta no ha sido la más adecuada
y se le lleva pues a pasar un tiempo aislado para reflexionar sobre lo sucedido y luego el padre conversa con el niño. Esa es la técnica del tiempo fuera. Luego viene la sobrecorrección. Aquí la sobrecorrección se aplica cuando el niño tiene un comportamiento negativo. Por ejemplo, ¿no? Se le pide rectificar lo que ha hecho mal y restaurar el daño provocado, ¿no? En el caso de la sobrecorrección de práctica positiva, el individuo que ha hecho algo mal debe repetir una conducta positiva, la que se le indique como compensación. De repente ordenó mal los juguetes. Le decimos, ¿sabes qué? Vas a volver a ordenar, ¿no? Y luego que lo vuelva a ordenar y lo haga mejor, lo voy a reforzar. Excelente, muy bien, mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ya para ir finalizando, habíamos hablado también de la importancia que es educar al padre de familia sobre el diagnóstico del TDA y del TDAH. Aquí el entrenamiento para los padres y las intervenciones familiares suelen ser efectivas, ¿no? En el caso de que la relación paterno-filial se den muchos roces y pocas interacciones positivas, en la intervención psicológica para el TDA o el TDAH se van a reforzar las habilidades de los padres para que tengan un mejor manejo de las situaciones, ¿no? Se les enseña a los padres métodos de comunicación efectiva para poder establecer normas y llevar el mando. Los padres aprenden a establecer contacto visual con su hijo. Le dan las órdenes de una en una y lo hacen en contextos positivos. Además, también se le enseña a los papás cómo deben establecer consecuencias negativas o sanciones adecuadas para cada problema de comportamiento específico que se esté dando con su niño, ya sea teniendo TDA o TDAH. Y estas consecuencias deben estar estrechamente pues relacionadas con la conducta indeseada, es decir, ¿no? Que cuando se aplican castigos, el niño sea consciente de que se dan porque ha hecho una cosa mala y que sabe cuál es. Bien, ¿cuáles son estos consejos que vamos a encontrar para los padres? Lo primero es que ellos puedan crear una rutina. Hay que tratar, el papá tiene que tratar de seguir el mismo horario de actividades todos los días, desde el momento que se despierta hasta el momento en que el niño se va a dormir. Luego nos dice organizarse. Hay que animar al niño, por ejemplo, a colocar la mochila de la escuela, la ropa, los juguetes en el mismo lugar todos los días. Entonces, de este modo, será menos probable de que el niño los pueda perder. Controlar las distracciones, por ejemplo, apagar la televisión, limitar el ruido, proporcionar un espacio de trabajo limpio cuando el niño esté haciendo su tarea escolar. Algunos niños con TDA o TDAH aprenden bien si están en movimiento o escuchando música de fondo. Entonces, hay que observar, el padre de familia tiene que observar cuál es el estilo de aprendizaje de su niño y de acuerdo a eso lograr que funcione. Limitar las opciones. El papá tiene que ofrecer pocas opciones para elegir, de modo que su hijo no se sienta abrumado ni sobreestimulado, ¿no? Por ejemplo, no ofrecerle elegir entre un conjunto de ropa, o sea, darle 2 conjuntos de ropa y que él escoja entre uno u otro, ¿no? O de repente en la comida, o de repente en el juguete, o en cualquier situación. El papá acá tiene que ser claro y específico cuando habla con su hijo. El padre de familia tiene que hacerle saber que lo está escuchando mediante una descripción de lo que dijo su hijo, ¿no? De indicaciones claras y breves cuando el niño tenga que hacer algo. Ayudar a su hijo a planificar. El papá o los padres tienen que dividir las tareas complicadas en pasos simples y cortos, ¿no? Para las tareas largas, comenzar con tiempo y hacer pausas también puede ayudar a limitar el estrés. Utilizar metas y reconocimiento u otra recompensa. El padre de familia tiene que, no sé, utilizar una tabla
para enumerar las metas, ¿no? O anotarlas y registrar las conductas positivas. Luego le tiene que hacer saber a su hijo que lo hizo bien, diciéndoselo o recompensándolo de otra manera, ¿no? Y el padre de familia tiene que asegurarse de que las metas sean realistas, ¿no? Ir de menos a más. Imponer disciplina de forma eficaz. En lugar de alzar la voz o pegarle al niño, el padre tiene que usar el tiempo fuera o quitarle privilegios como una consecuencia a sus comportamientos inapropiados. Crear oportunidades positivas. Hay ciertas situaciones en que a los niños con TDA o TDAH les puede resultar muy estresantes, ¿no? Y descubrir qué es lo que a su hijo le hace bien y animarlo a hacerlo, ¿no? De repente tiene que darse cuenta si ir a la escuela lo motiva, si hacer deportes lo motiva, si le gusta el arte, le gusta la música o algún tipo de juego, ¿no? Y eso puede ayudar a crear experiencias positivas en el niño, ¿no? Y lo otro es proporcionar un estilo de vida saludable, ¿no? Es muy importante ofrecer, por ejemplo, comida nutritiva, asegurarse de que el niño haga mucha actividad física y de que duerma, ¿no? Lo suficiente. Y estas cositas pueden ayudar a evitar que los síntomas, ¿no? Que del TDA o del TDAH puedan empeorar. Bien, entonces estas son las pautas que los padres de familia deben de tener en cuenta para poder ayudar a su hijo, ¿no? A que pueda mejorar. A ver, habían un par de preguntas por acá. ¿De qué manera se pueden aplicar las autoinstrucciones? Por ejemplo, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es que las autoinstrucciones sean al inicio del día, ¿no? De que el padre con el niño, en conjunto los dos, puedan decir juntos las autoinstrucciones, ¿no? Hoy va a ser un buen día, ¿no? Hoy me va a ir bien en el colegio, hoy voy a obedecer al profesor, hoy voy a hacer toda mi tarea, responsable, ¿no? Y de esa manera poder aplicar las autoinstrucciones. Entonces, en este caso es muy importante poder aplicar las autoinstrucciones al inicio del día. ¿Por qué? Porque empezar el día positivamente va a definir cómo me va a ir en el transcurso del resto del día. Y es muy importante. Inclusive es muy favorecedor también, por ejemplo, ¿no? De que las autoinstrucciones se ven en el transcurso del día y aparte poder anotar, yo misma anotar las autoinstrucciones que yo me estoy diciendo. Entonces las anoto en un papelito, lo guardo, el niño se lo puede llevar y en el transcurso del día el niño puede sacar el papelito y leer esas autoinstrucciones para motivarse y así lo interioriza un poco más. Ojo, que esto se puede aplicar en los niños más grandes, que escriban y luego lean sus autoinstrucciones. Y en los niños más pequeños simplemente levantarnos, ¿no? Y poder hacerlo también frente a un espejo, decirnos pues autoinstrucciones, ¿no? Que son prácticamente afirmaciones positivas. ¿Ya? ¿El que aplica en niños y adolescentes existe una versión? Claro que sí. Las técnicas que acabo de mencionar aplican para niños y adolescentes. Claro que sí, podemos utilizarlo en ambas. Obviamente existe alguna variación, la variación se va a dar en los términos que yo voy a utilizar para poderle decirle, ¿no? Cuál es la técnica que se está trabajando con ellos, pero sí, podemos aplicarla, ¿no? Aunque el tiempo fuera básicamente es más para niños pequeños, ¿no? El tiempo fuera, ¿no? Dice, conozco unos padres que tienen una niña con autismo, cuando se frustra llora y veo que la dejan de lado y le hacen caso. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Ellos dicen que están en terapia, pero no veo que ellos hagan algo para ayudar. Lo que pasa es que sucede algo. Pueden haber niños, no solamente con un diagnóstico de autismo, sino con diferentes tipos de diagnósticos que van a terapia. Porque en el caso de los niños y adolescentes, la terapia no es solamente con ellos, también la terapia es con los padres, se da una psicoeducación familiar, ¿ya? Entonces, pueden haber padres que acompañan a sus hijos, que ingresan a consulta, que escuchan las pautas del psicólogo o de la psicóloga, pero no las ponen en práctica. Y es porque no están siendo conscientes de la gravedad
de repente de la situación, ¿no? Por el cual está atravesando su hijo, su hija. Entonces, es muy importante darles una muy buena psicoeducación a los padres de familia para que ellos puedan entender, porque nosotros como profesionales, como psicólogos, hacemos nuestro trabajo. Damos las pautas correspondientes, pero si no hay un efecto multiplicador en casa, si el padre de familia no va a hacer una réplica, si no va a poner en práctica las indicaciones o las técnicas que le estamos enseñando, el niño lastimosamente no va a avanzar. Entonces, ese es el detalle a veces en terapia, ¿no? Que a veces los padres no ponen de su parte. Nosotros sabemos que los niños que tienen autismo, también dependiendo del grado de autismo que puedan tener, es muy diferente llegar a ellos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo recomiendo en los niños con autismo es de que se les podamos llegar a ellos con un tema de la respiración, enseñarle a los niños con autismo ejercicios de respiración y relajación para que ellos cuando sientan que van a tener una crisis, que van a llorar, las puedan poner en práctica, ¿no? Entonces, eso es básicamente. A ver, bien, eso es básicamente la última parte y vamos a ver si hay algunas preguntas. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Bien, y vamos a ver si hay algunas preguntitas. Ahora vamos a tratar de encender la cámara. Bien, a ver, vamos a tener un ratito encendida la cámara. Bien, si tenemos algunas dudas o preguntas, las podemos escribir, ¿no? Podemos escribirlo, ¿cómo se llama? En el chat. A ver, ¿cómo corregir una mala conducta de comportamiento en el aula? Básicamente, como lo había mencionado, el tema de la... ¿cómo se llama? El tema de la corrección de la conducta en el aula a veces se maneja mucho con la economía de fichas, dentro del salón de clases, ¿no? Que normalmente se suele utilizar eso. Pero también es muy importante acudir al departamento psicopedagógico, ¿no? ¿Para qué? Para que la psicóloga pueda dar las pautas, pueda darle una psicoeducación al menor, pueda trabajar con los padres de familia, porque sabemos que un mal comportamiento en casa puede derivar de muchas cosas, sobreprotección, un tipo de crianza negligente, problemas hasta de violencia doméstica en casa. Y a veces sí es necesario hacer la derivación hacia un consultorio, recibir tratamiento, claro que sí, por supuesto que sí. Ya, a ver, ¿qué más nos dice acá? Ya, listo. Vamos a ver. ¿Un niño con diagnóstico con autismo puede ser diagnosticado con TDAH? Claro que sí. Un niño con autismo puede ser diagnosticado con TDAH. Inclusive, bueno, yo actualmente me encuentro trabajando en un centro de salud mental, ¿no? Y nosotros acá tenemos a un pacientito que tiene autismo, que tiene TDAH y que tiene problemas de lenguaje expresivo. Entonces sí, definitivamente puede haber este diagnóstico dual, donde vamos a encontrar más de un solo diagnóstico, ¿no? Entonces sí, efectivamente, y eso puede pasar en muchos niños, ¿no? De que puedan tener el TDAH y que puedan tener el autismo. Entonces, por eso que ellos tienen que recibir la psicoterapia, tienen que recibir terapia ocupacional, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Poder tener una mayor intervención, ¿no? Que sea una intervención mucho más completa. Entonces, es muy común, claro que sí. ¿Autismo con TDA tiene una relación? Sí, porque cuando nosotros hablamos de TDAH o TDA, justamente estamos hablando, ¿no? De esa dificultad para poner atención a las personas, ¿no? El hecho de estar en constante movimiento, invadir el espacio personal, o de repente, pues, no entender, pues, bien, ¿no? Las señales sociales y tener unas crisis emocionales. Entonces, todo esto puede ser signos tanto de TDAH como de autismo. Entonces,
sí, efectivamente puede haber relación, ¿no? Porque una persona con autismo o un niño con autismo tiene más probabilidad de poder tener un segundo diagnóstico como el TDAH, porque recordemos que tanto el TDAH como el autismo es un trastorno del desarrollo que se va a dar durante la primera infancia y están relacionados. Entonces sí, efectivamente pueden guardar relación y es normal. No es en todos los niños, pero sí, pues, sí, se puede dar esa relación de que se le diagnostique tanto el TDAH con el autismo. Ya. ¿Hay algún instrumento, prueba psicológica para saber si presenta el TDAH? No necesariamente, porque tú te das cuenta de la sintomatología del TDAH, ¿no? Básicamente por el comportamiento del niño. Ahora, nos podemos apoyar también de la mano de un neuropediatra. El neuropediatra también es el profesional que puede dar el diagnóstico tanto de un TDAH. Entonces, podemos ver eso, ¿no? Podemos ver de que no necesariamente vamos a encontrar un test exacto del TDAH o para diagnosticar TDAH. Psicóloga, no se le escucha. Estimados participantes, esperemos un momento. La psicóloga está teniendo complicaciones. En breve estará volviendo a nuestra sala. Bien, ¿me escuchan? Discúlpenme, lo que pasa es de que se fue la luz y se me apagó el Wi-Fi. Así es que me he conectado desde mi teléfono. ¿Me logran escuchar? Sí, psicóloga, lo logramos Listo. escuchar. Bien, estábamos hablando, me estaban preguntando, ¿no? De las comorbilidades. Bueno, si hablamos de las comorbilidades que vamos a encontrar en el TDAH, ya lo he mencionado, va a haber problemas de conducta, también vamos a poder encontrar trastornos por ansiedad, problemas de aprendizaje, pueden haber trastornos depresivos, ¿no? Entonces, todas esas son las comorbilidades que nosotros vamos a poder encontrar dentro, ¿no? de algún factor de riesgo o la comorbilidad del TDAH, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros podemos encontrar, ¿ya? A ver, de repente hay alguna otra pregunta, tal vez, para poder ir viéndolo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? A ver, vamos a ver. Entonces, eso es lo que nosotros, ¿cómo se llama? Podemos ir viendo en lo que es el TDAH, ¿no? Los tipos de comorbilidades que vamos a nosotros poder encontrar, ¿no? Ahora, a ver, acá hay otra pregunta que nos dice,
en el CIE 10, ¿dónde se encuentra el TDAH o está con otro nombre? Si nosotros nos vamos a basar en el CIE 10, vamos a encontrarlo clasificado como trastorno hipercinético. Así lo vamos a encontrar. Vamos a encontrarlo como un trastorno hipercinético y generalmente su código es el F900. Entonces, sí, efectivamente, si lo queremos encontrar en el CIE 10, lo vamos a encontrar como un trastorno hipercinético. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar en el CIE 10. ¿Ahora qué materiales usamos? Si se refieren a las evaluaciones o si se refieren ya al tema de la terapia, vamos a trabajar ya con lo que he mencionado, la economía de fichas, vamos a necesitar, como ya lo dije, ¿no? Las fichitas, poder tener un tablero, ¿no? Poder ver todo ello, los reforzadores, o sea, todo lo que yo les acabo de mencionar al momento, ¿no? De la, ¿cómo se llama? De la intervención que nosotros vamos a tener al momento de intervenir para niños con TDAH o TDA. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver eso, ¿no? Dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de la evaluación, bueno, de repente si nos estamos refiriendo a las evaluaciones, si queremos un test para el TDAH, puede ser el test de LEDA, ¿no? El test de LEDA prácticamente, pues justamente permite evaluar los rasgos principales de una manera sencilla, ¿no? A través de esta escala, no es una escala para la evaluación justamente del TDAH, que se LEDA, ¿no? Entonces, son algunas pruebas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y de esta manera poderla incluir dentro de la batería de test si es que nosotros queremos, pues, ver todo ello, ¿no? Entonces, bien, eso es, pues, lo que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Enviarles un test psicológico, creo que por ahí tengo uno, ya, entonces si yo lo encuentro, yo se los envío, ya, si yo lo encuentro, yo se los envío, lo estaría enviando, ya he mandado un material adicional, no, para que se los puedan compartir juntamente, con ¿cómo se llama? Justamente con las diapositivas, para que de esa manera puedan tener ustedes el material, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes puedan tener todo lo necesario, ¿no? Dentro del material que se les vaya a compartir. Ya, entonces, bueno, en este caso vamos a ver ello, ¿no? Ahora, el test de LEDA, ¿cómo se escribe? EDAH, EDA. Así, EDAH. Entonces, bien, ya bueno, para ir finalizando, bueno, agradecerles a todos ya por la participación del día de hoy, ¿no? Disculparme por de repente algunos inconvenientes que haya habido con el internet, ¿no? Como les estaba mencionando, yo trabajo en un centro de salud mental comunitario y bueno, actualmente me encuentro en provincia. Entonces, al parecer, el día de hoy han habido ciertos inconvenientes, ¿no? ¿Qué se hace si el niño de 3 años sí cumple con los reforzadores y después ya no le interesa? Tenemos que cambiar de método. Tenemos que ir variando con las técnicas que nosotros vamos a ir utilizando. Bien. Entonces, de repente, si ya no hay más preguntas, ese va a ser todo, bueno, ¿no? Por el día de hoy. Igual, queda todavía una segunda sesión del tema del día de hoy. No estamos, finalizando, ¿ya? Mi número de teléfono, ok, lo voy a compartir para cualquier duda o contacto que quieran tener conmigo. Ahí les he enviado, ¿ya? Y bueno, ya nos estaremos volviendo a ver el 1 de junio, ¿no? Donde vamos a hacer la segunda parte del taller. Nuevamente, pido las disculpas por los pequeños inconvenientes que han habido con el tema del internet, ¿no? Agradecerles a todos por la confianza, por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, que todos puedan tener un bonito fin de semana y conmigo será hasta el 1 de junio. Muchas gracias.